Bienvenidos. En este momento, la sierva Lourdes Etienne y el hermano Gerdi abordarán un tema muy importante a través de la contestación de las preguntas llegadas al buzón bíblico. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta disertación grabada de la hermana Lourdes Etienne. Van a escuchar síntesis de los diferentes programas que hemos transmitido. Saludos, sierva. Gloria al Eterno, gloria al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios nuestro. Es muy importante, hermana, que tratemos este tema sobre Halloween, una fiesta macabra, diabólica, donde cada 31 de octubre se están recreando fantasmas, monstruos ensangrentados, heridos, hacen una serie de celebraciones, incluso en el mundo, en el subterfugio de la brujería, utilizan este día tan especial para poder hacer maleficios. Lo que es más lamentable que por falta de conocimiento, hermana, los cristianos llevan a sus niños, los involucran también en esta celebración, cuando es una celebración que es dedicada al Rey de las Tinieblas. Y si somos cristianos, debemos de evitar esa contaminación. Después de que tengamos este programa, yo sugiero a todos los cristianos que por favor no caigan en este jueguito de esta sociedad consumista, donde ustedes van a comprarles a sus niños sus disfraces. Esto está contra la ley de Dios y esto se lo vamos a demostrar con la hermana Lourdes Etienne, a quien le vamos a preguntar cómo se origina la fiesta de Halloween, hermana. Bueno, esta es una fiesta, una más de las inventadas por el hombre y que el mundo celebra con un gran júbilo, como que si fuera algo bueno, sin saber lo que está pasando. Yo antes que nada quiero dar una cita bíblica sobre esto, hermano. Así porque es. La Biblia es clara en Deuteronomio 18, 10 al 13. Léanlo, hermano, y también lean Lucas 20, 38. Esta fiesta es una fiesta dedicada a Satanás. Definitivamente. Mire, originalmente el Halloween, la gente cree que es una fiesta inocente, ¿verdad? Ajá. Pues en el nombre de eso, mucha gente va a vestir hasta sus niños de diferentes cosas. Esto se originó con los druidas, que eran unos sacerdotes británicos antiguos, sobre una costumbre y creencia totalmente pagana, ya que ellos honraban a Shamaín, el señor de los muertos. Ajá. Para los druidas era muy común recibir a los muertos en su casa que regresaban a convivir con ellos. Esto viene de la clase social elevada de los celtas. En realidad eran los celtas y los druidas eran sus sacerdotes, ¿verdad? Los muertos salían a expiar, según esto, sus culpas. Podían entrar en un animal, podían entrar en algo animado y quedar libres de ese pecado. Según esto, es una parte de hindú en la que se cree en la reencarnación. Fíjese nada más todo lo que se está celebrando. Ellos celebraban el Año Nuevo Celta, que comenzaba con la estación oscura, que estaba con la estación boreal, vamos a decir, y era un movimiento totalmente pagano. Claro que conforme Roma fue conquistando o entrando en estos lugares, fue asimilándose también a todas estas cosas, y por ello la noche anterior a Todos Santos, vamos a decir al día que la Iglesia Católica hizo, el Papa Gregorio IV, para acabar pronto, en el siglo VIII, decretó que ese día se tenía que observar universalmente por la Iglesia Católica de aquella época, que era la que ejercía mayor influencia. Como vemos siempre, el catolicismo metido sistemáticamente con fiestas paganas haciéndolas cristianas. Todo esto influía en la iglesia y tomaron de las tinieblas todo eso que era demoníaco para ofrecérselas al Dios Altísimo, que usted sabe que el Eterno no agarra basura. Así es. Entonces, todo esto sucedió, que las fiestas paganas se transformaron en un festival aparentemente inocente, incapaz de despertar sospechas o engaños, pero la costumbre era precisamente esa, sacar de lo malo, de lo pagano, hacerlo santo.
Según esto, el mismo Papa, Gregorio IV, lo decretó, qué día se debía de observar. ¿Y qué día se debía de observar? El primer día del mes de noviembre, Todos Santos, y el día 2, el Día de los Muertos. Costumbre actual, es la costumbre actual. El origen remota desde miles de años antes. Yo les quiero decir algo, dice, no se ha hallado en medio de ustedes alguien que haga pasar a su hija o a su hijo por fuego, ni quien practique adivinación, agorero, sortilegio, encantador, adivino, mago, ni quien consulte a los muertos, porque abominación, o sea, maldición es con tu Dios, con el Eterno. Qué sí, tremendo. Porque Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Así es. Así es que tenemos esa gran complicación de que vemos al mundo allí todos alborotados haciendo como usted dice, todos los supermercados, todas las tiendas, todas las la sociedad de consumo. Claro que sí. Pues hermana, ¿y cuándo se inicia exactamente esta fiesta? Bueno, esta fiesta se inició desde hace más de realmente los celtas, 300 años antes que naciera Jesús, los celtas habitaron las Islas Británicas, pero los druidas eran satanistas. Cuando los romanos los romanos absorben esto y alababan al dios Shamaín. El dios Shamaín era el dios de la muerte, de los sacerdotes satánicos, literalmente. Ellos controlaban la vida de las personas a través del mecanismo del temor, de las enfermedades y la destrucción. Ya. La destrucción de los celtas vino como resultado de los druidas que hacían estas prácticas. Yo le quiero decir que en Gran Bretaña, el 2 de octubre del año pasado, del 2010, la religión celta se volvió oficial en el Reino Unido. Imagínense nada más qué barbaridad, retroceder miles de años. Nosotros tenemos también que estar viendo que Chamaín, señor de la muerte, realmente este festival es para la muerte, ofrecida para muerte, porque tenemos que ofrecer a nuestros hijos. Y si nosotros analizamos bien quién es Anton LaVey, es el autor de la Biblia satánica, el gran sacerdote de la iglesia satánica. Dice que existe, que no hay día más importante para los satanistas que el Halloween, y añade que esa noche se tienen poderes satánicos que llegan a su nivel máximo. Cualquier brujo ocultista, yo denuncio esto para que tengan atención los padres, cualquier brujo ocultista que haya tenido dificultad con hechizos, maldiciones, puede alcanzar el éxito de sus conjuros durante esa noche. El 31 de octubre comienza el año para la brujería y lo pueden ver ustedes en la enciclopedia World Book, que dice así bien claro, porque todo lo frío, todo lo oscuro, lo boreal, lo que estaba hablando, puede observarse simplemente como es pagano, hermano. Está diciéndolo una enciclopedia, no yo, está diciéndolo la vida. Anton LaVey tiene su iglesia satánica más grande de los Estados Unidos, nada más y nada menos que en San Diego, California. O sea, estén alertas, hermanos. Estamos poniendo siempre este programa es para enseñarle, para decirle de dónde vienen las cosas, buscar la raíz, no dejarse llevar, como dicen, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? De hecho, se ha comprobado de que en esta época se pierden muchos niños. En esta época los cementerios son invadidos y roban huesos, roban calaveras. Y efectivamente, tal como usted lo dice, los santeros, los brujos aprovechan esta fecha para hacer todos sus hechizos y conjuros. Pero ¿cuándo llega a Estados Unidos? Porque ya nos dijo que nace allá en Europa. ¿Cuándo llega acá a Estados Unidos? En el siglo XVIII-XIX empezó en América Latina con la llegada de los peregrinos. Ellos trajeron esto como una gran cosa. ¿Qué era lo que... ¿Qué es lo que trajeron? Ellos trajeron los nabos, esos que eran los que se usaban, porque ellos usaban unos nabos para andar pidiendo precisamente comida y decían, iban casa por casa demandando comida extraña, druida, para su consumo y para ofrecérsela a los muertos. Si la gente se negaba, ellos lo maldecían. De ahí viene lo del truco o trato, truck or trick, lo que dicen los niños cuando van a pedir, o te asusto o me das un dulce. Entonces la gente le da un dulce al niño que llega disfrazado horrible. Pero yo les aconsejo a todos los cristianos y les pido en el nombre de Yeshua HaMashiach
que no les den nada, que pongan un cartón en su casa y que les digan, en esta casa no le damos nada a los muertos, porque el muerto está descansando. Somos cristianos y obedecemos a Dios. Algo por el estilo ponga en su casa para que no le estén tocando el timbre, porque darle un dulce a un niño es estar aceptando que él tiene el espíritu de Satanás, y para que no me asuste yo le doy el dulce. Cuidado con eso, hermano. Esto no es una simple travesura, esto no es un gusto de vestirlo. Ahí van los papás a ofrecer a sus hijos, como dije al principio, a Moloch, a dárselos al diablo para que el diablo haga lo que quiera con ellos. Hace años se supo que en los chocolates y en los dulces venía molida Gillette para que se cortaran la boca. Hay atropellos, se roban niños. Aunque ande el papá y la mamá con ellos, es enseñarles a celebrar un culto satánico desde pequeñito, a ver películas de horror, a meterse en lugares de horror. ¿Qué es eso? Digo, si el Señor es belleza, es paz, es gozo, ¿qué tenemos que hacer nosotros con Shamaín, que es el Señor de la muerte? Solo porque nos lo metieron dentro del catolicismo romano, y hay más los cristianos también, como usted dice. Eso no se vale. ¿Cómo hacían esto de la calabaza? La calabaza ni era invento de los druidas. Eso se hizo aquí en Estados Unidos porque no habían nabos en los 1800. No habían nabos en Estados Unidos, entonces encontraron la calabaza y ahora es la calabaza, ni siquiera es lo original. El nabo encendido llevaba una vela por dentro y era usado por los druidos como linterna, porque iban casa por casa en la noche. Ahora, ¿qué hacen? Ponen las calabazas de decoración y decoran su casa. Todo esto empezó en América en el siglo XVIII y XIX. Y todo esto era porque el espíritu de Jack, un hombre de una linterna que había pactado con el diablo, era el que salía en las noches acompañándolos a ellos. Nosotros vemos cómo se ha popularizado esta fiesta grande en toda América Latina y tiene más auge que cualquiera. Esto es totalmente demoníaco, como lo digo, satánico, y nadie protesta. Pero si yo les hablo de una fiesta judía, todo el mundo protesta. No, eso ya no. Pero esto lo celebran con gran pompa, con gran gasto, haciéndose pasar como que si fuera un rito cristiano, siendo un rito totalmente pagano. Y es que en realidad es difícil, solo con la ayuda de Dios podemos ir desenterrando esa tradición. Yo recuerdo, hermana, cuando estaba pequeñito allá en mi país, que salíamos a pedir, creo, no sé si era en el Día de los Muertos, y decíamos: ánimas somos, del cielo venimos, ayote y pataste pedimos, si no nos dan, con Dios la verán. Y andábamos recorriendo todas las calles y las casas y nos entregaban patastes, que aquí le llaman chayotes, y ayotes, etcétera. Y esa era la costumbre, y yo pienso de que sí debemos de quitarnos eso. Y por otra parte, hay casos de que envenenan y les ponen algunas sustancias como de drogas a los confites, a los dulces, a los candies, y es muy, muy importante que los padres tengan mucho cuidado sobre eso. Así es. Hermana, y entonces, ¿a quién se le celebra esta terrible fiesta? En realidad es al Rey de las Tinieblas. Así es, al Señor de la Muerte, al Festival de la Muerte. Lo pueden ver ustedes en cualquier enciclopedia a quién es que se celebra. Y lógicamente la Iglesia Católica la hizo cristiana, celebrando el Día de los Muertos el día 2, y a todos los santos, porque el nombre a Halloween originalmente no era así como se dice Halloween, sino que tenía una connotación de que decía a todas las almas. Entonces era para todas las almas de los que se habían muerto, pero luego la Iglesia Católica la hizo para el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, que tampoco hay que celebrarlo porque los muertos están dormiditos y no están muertos, solamente están dormidos. Si usted tiene una persona muerta, piense, no está muerto, está dormido y despertará en el día postrero. Eso es el pensamiento cristiano que nos dejó el Señor Jesús. El Yeshua HaMashiach nos enseñó que no estaba muerto, sino dormido. ¿Qué motiva a los padres y las escuelas, además del comercio en general, a promover esta fiesta? ¿Tiene usted alguna cita bíblica, hermana? Por supuesto, hermano, tenemos muchas citas bíblicas, ya que los padres, las escuelas, el comercio, como usted dice, y todos ellos, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que celebran esta fiesta, porque no alcanzan a discernir entre lo bueno y lo malo, y le enseñan lo malo a las pobres criaturas inocentes que no tienen por qué saber de esto, solo por continuar en el mundo. El mundo entero está bajo el maligno, dice Primera de Juan 5:19.
esta es una fiesta pagana. Dígaselo a su vecino, si usted está oyendo este radio, dígaselo a sus niños, explíquele que una persona cristiana no puede participar en la fiesta de este mundo que este mundo le brinda. Si no, léase, hermanito, léanse también, les voy a dar una serie de citas, tomen papel y lápiz, Levítico 18:21, Ezequiel 6:13, Salmo 88 del 10 al 12, Proverbios 9:18 del 21 al 16 y Eclesiastés Eclesiastés 9 del 3 al 5. Acuérdese, hermano, nosotros no podemos consentir que nuestros hijos estén celebrando la fiesta de Satanás. Los cristianos estamos siendo empujados precisamente por esas escuelas particulares y comercios y los mismos padres que sin escrúpulos han querido ambientarnos. Ay, que tiene, que se alegre la gente. Con tradiciones paganas no, ya que hace difícil apartarnos después de ella. Cuando el niño agarra desde pequeño esta cosa, sigue con ella para siempre y sigue buscando emociones fuertes, cosas de terror para ir a buscarla. No es justo seguir enseñándole a nuestros hijos esto. No sería justo más que nosotros fuéramos realmente hijos de Dios y apartemos y alejemos a nuestros hijos de tales diversiones paganas. Hermana, ¿qué comentario le merece a usted eso de que algunas iglesias cristianas también, a dónde va Vicente, dónde va toda la gente, y estos pastores, que por qué no hablan sobre esto? Parece ser de que también celebran a su manera Halloween. ¿Qué comentario le merece eso, hermana? Ay, hermano, pues que nosotros estamos, el cristianismo pues es un fiel seguidor del catolicismo romano en muchos aspectos y esto lo toman como una fiesta real y muchos pastores celebran y dicen que están celebrando no el Halloween, y entonces invitan a todos los jóvenes a lo mismo, que se disfracen. Ay, pero sanamente dentro de la iglesia, fíjese bien, ya les están inculcando esa fiesta y le llaman Halloween, Viento Santo. Qué penoso, las iglesias cristianas que están haciendo eso, le piden a los padres que vistan a los niños a la usanza bíblica y que los lleven a la iglesia para darle dulces, caramelos y hacer una fiesta. Lo único que estamos haciendo, el mismo gato revolcado, dicen en mi país. La misma cosa. La misma lora en distinta estaca. La Iglesia Católica siglos ha vestido lo pagano de lo cristiano y se sigue enseñando inconscientemente a esos pequeños cuando tengan 13, 14, 15, 17 años, que ya no los puedan vestir a la usanza bíblica, se van a vestir a la usanza de Satanás. ¿Por qué? Porque es lo que dice el mundo. ¿Por qué dice el mundo que se pongan de vampiros, de murciélagos, de monigotes esos ensangrentados, máscaras horrendas? O sea, eso no tiene nada que ver con el cristianismo, absolutamente nada. La semana pasada hablamos de dónde viene, de los celtas, que tenían unos sacerdotes que eran los druidas. Les expliqué todo eso largamente y a los que he podido, mientras me lo permite el sistema de intercomunicación cibernético, estas computadoras, les he mandado el PowerPoint completo de lo que es el Halloween. Los que quieran al final me llaman y me dan su email para volverles a mandar. A los que no les ha llegado el PowerPoint, yo se los mando con mucho gusto acerca del Halloween. Recuerden, hermanos, que Dios no es Dios de muertos, y esto lo inventó la Iglesia Católica para sacar este paganismo y convertirlo al Día de los Muertos y el Día de los Santos. El día 1 de noviembre la Iglesia Católica celebra el Día de los Santos y el día 2 celebra el Día de los Muertos. Pero así la palabra dice en Lucas 20:38, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así es que mientras esté vivo usted, arrepiéntase, porque ya muertos nada podemos hacer. Así le hagan 50 misas gregorianas, 40 o 30, eso es mentira y negocio de la iglesia mayoritaria. Recuerde, Deuteronomio 18, no pase a sus niños, no se los dé a Moloc, no se los entregue a Satanás, no les enseñe mentiras. Los padres estamos para salvaguardar la vida de nuestros hijos y no para incitarlos al mal, al pecado, a las fiestas paganas y al horror que producen estas fiestas, porque siempre acaban mal. Cuidado, cuántos niños, cuántos miles de niños en este país van a amanecer el día
31, pero ya no van a amanecer para el día 1, porque usted sabe todas las desgracias que ocurren a estos niños que andan pidiendo dulce en la calle. Los padres somos responsables de cuidar a nuestros hijos y no de mandarlos a entregarlos a Satanás. Por favor, hermano, si usted es un hombre, una mujer cristiana, cuide la vida de sus hijos, platique con ellos, explíquele lo que es esta fiesta. Hermana, está usted en lo correcto. Y a los oyentes que quieran este PowerPoint sobre Halloween, también pueden escribirme a vitaminasespirituales@hotmail.com y digan, quiero el documento sobre Halloween, vitaminasespirituales@hotmail.com, o bien la hermana Lourdes se los va a enviar. Hermano, usted nos ha estado enseñando que las tradiciones fueron criadas precisamente por la Iglesia Católica para poderlas, contra Constantino mezcló las fiestas paganas con las fiestas cristianas, los cristianos se involucraron con los paganos y los paganos con los cristianos, etcétera. Más o menos, ¿cuántas denominaciones es que tiene esta Iglesia Católica, hermana? Bueno, la Iglesia Católica se dice que es una, que no es cierto, son muchas. La Iglesia Católica se dice santa, todos somos santos según la palabra de Dios. La Iglesia Católica tomó el nombre de católica como universal, pero hay muchos lugares en que ni son universales ni los conocen. Y la apostólica, menos aún, porque las obras que hicieron los apóstoles precisamente fue manipulada. Y romana menos, porque cada país toma su nacionalidad. Le quiero decir que la Iglesia Católica se dividió en todas estas para el mundo cristiano que no sabe mucho, que no conoce, que no investiga, que no lee. Le quiero decir que no es una, y a los católicos también. Tenemos la Iglesia griega, la Iglesia de Serbia, la Iglesia de Bulgaria, la de Armenia, la de Rusia, la de Caldea, la bizantina búlgara, la bizantina húngara, la etíope, la eslovaca, la macedonia. Todas ellas son ortodoxas, iglesias ortodoxas que se rigen por su sínodo patriarcal y no tiene intervención alguna el Papa. Otra división de la Iglesia Católica fue en el siglo XVI con Lutero y Calvino, por lo tanto quedó diezmada. También la Iglesia Italia-Albanesa, que es católica, Italia-Albanesa, todas estas iglesias que le acabo de mencionar se llaman católica griega, pero ortodoxa, y llegan la liturgia, y todo esto es diferente a la liturgia católica. Tan es diferente que, por ejemplo, la Iglesia Católica celebra el 25 de diciembre el mal llamado nacimiento de Yeshua HaMashiach. Tan es así que la Iglesia Ortodoxa lo que celebra es la Epifanía, otra mentira más de los Reyes Magos. Pero usted sabe que de esto vamos a hablar más adelante, porque realmente estas fiestas, hermanos, estas denominaciones de la Iglesia Católica han traído un verdadero caos al mundo durante siglos. Los hermanos tienen que conocer más, no es solamente ir y sentarse en una congregación, escuchar lo que dice el pastor, salir de allí y olvidarme que soy cristiano. Hermano, su vida entera tiene que reflejar eso, porque de la vida de usted van a depender el ejemplo que vean sus hijos. Hermana, siempre me ha llamado la atención que los jugadores de fútbol se persignan. Esto de persignarse está en la Biblia, y esa genuflexión o esa inclinación que hacen ante un altar con santos, ¿está escrita esa instrucción en la Biblia? De ninguna manera, hermano. La Biblia la Biblia ni siquiera la leen las personas. Y los sacerdotes católicos, yo tuve mucho que ver con los sacerdotes, puesto que estudié en un colegio de monjas donde había un director espiritual al que uno se confesaba, como he contado en otras ocasiones, referente a lo que es el catolicismo romano, pero que no es el tema de hoy. Definitivamente la Biblia la toman, como me dijo un sacerdote agustino. Sí, me dijo, no, si la Biblia es una materia para nosotros, la vemos nada más 1 o 2 veces a la semana.
O sea, del cuadro de estudios, la Biblia es una materia más. La Biblia no es el centro. Ellos estudian el Concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla, el Concilio de Letrán, el Concilio Vaticano I, el segundo, y todos los que vengan después. Eso es lo que les interesan, las normas de los hombres, no lo que Dios dejó escrito en su palabra. Y muchas de esas cosas que ellos han cambiado a través de los siglos. Pero todo esto tengo como demostrarlo, hermano, no solamente es palabras, sino enseñarlo claramente. Pues desde que la Iglesia Católica se tomó la atribución de cambiar, por ejemplo, la fiesta, cambió el sábado por el domingo, imagínense. Nosotros podemos ver y leer, esto lo hemos platicado también, que lo único que se celebraba en la Iglesia primitiva era precisamente, según la tradición judía, la resurrección y Pentecostés. Queda reflejado en 1 Corintios 16:8 y en Hechos 20:16. Esa era la única fiesta que se celebraba. Pero sería bueno saber bajo qué criterio hacen esas fiestas, cómo es que tienen tantas fiestas patronales, un promedio como de más de 3,000. Bueno, básicamente lo hacen, le contesto la pregunta, básicamente lo hacen porque les falta discernimiento, hermano. Usted sabe que el sincretismo religioso, que es unir lo pagano con lo cristiano, les dio resultado a muchos siglos. Ellos hicieron una mezcla de lo cristiano con lo pagano. Pues vemos a Constantino juntando, hemos visto la Navidad, es como un sancocho, quieren quedar bien con todo mundo, o sea, lleva un poquito de todo y con todos quedamos bien, quedamos con los paganos, quedamos con los cristianos, quedamos con los católicos y quedamos bien con todo, pero no quedan bien con el principal, que es quedar bien con el Eterno, con el Dios Todopoderoso. Estas fiestas, hermanos, datan desde, imagínense, como le decía, la Navidad y la Epifanía. Por un lado, la Iglesia Católica celebra una Navidad, que es mentira la fecha, porque ya les di hasta los calendarios, como Juan el Bautista 6 meses mayor que Yeshua. Para el que no oyó esta conferencia, le pido que me escriba y yo con mucho gusto se le envío, completamente basada en la palabra de Dios, en la Biblia, no inventos, no porque me dijeron, no porque me contaron. Vamos a analizar esto que usted me pregunta, hermano, por separado, porque realmente quedó comprobado hace 15 días que esto de la fecha de la Navidad es una mentira, es otra mentira más. También quedó comprobado que la Epifanía o esa visitación de los Reyes Magos es otra mentira más. También quedó comprobado que el Año Nuevo no es el Año Nuevo porque cambiaron el calendario hebreo por el calendario católico, entonces católico romano, que mandó a hacer Gregorio, el calendario gregoriano. Cambiaron la Semana Santa, la fecha de la Semana Santa, porque así les convenía a la Iglesia Católica. Y entonces en la Semana Santa lo que celebró Yeshua HaMashiach no es una Semana Santa. Él estaba celebrando los panes sin levadura, una fiesta de las 7 fiestas judías que estableció el Eterno, las cuales no se guarda ninguna, y que a esas sí se les pone mucho pero. Por ejemplo, la Iglesia Católica ordenó la ascensión de María el 15 de agosto, por ejemplo, y lo decretó dogma de fe en 1950, hace poquito, hace 50 años esto no era dogma de fe, pero lo decretó dogma de fe y ahí está todo el mundo celebrando y teniendo imágenes de María subiendo al cielo. Han hecho fiestas locales, como usted dice, fiestas patronales. Ha creado la fiesta de los santos difuntos. Papa Bonifacio III, el 13 de mayo del 609, inventó precisamente la fiesta de los difuntos. La cambió, hermano, porque no era el 21 de febrero. Y resulta que como vino lo del Halloween, o sea, la tradición celta y druida y todo esto, la jaló para el día 1 y 2 de noviembre. El Papa Gregorio III cambia la fecha el 13 de mayo del 1 de noviembre porque se quería asegurar de la conversión a cualquier precio de esos pueblos adoptando sus prácticas paganas, o sea, para jalar gente, como le diríamos nosotros. Ninguna de ellas tiene base en la palabra de Dios, hermanito, y por lo tanto, pues estamos ante ritos paganos, eso sí, cristianizados y muy bendecidos, pero ritos paganos, muy bendecidos, pero bendecidos por no sé quién. Ahora pregunto al pueblo cristiano, hermano, tú que amas al Señor y que lees tu Biblia, ¿dónde se registran o dónde dice que tenemos que celebrar tales fiestas? Pregúnteselo, hermano. ¿Por qué tengo que celebrarlas
si no están escritas en la palabra, y las que están escritas no las celebro. Pero tengo una buena noticia para ustedes. Las fiestas bíblicas son ordenadas, como les dije, por el Eterno, y son las que tenemos que guardar por obediencia al Padre. Léase Levítico 23, por favor, y respete y guarde Shabbat. Busque sus calendarios judíos y aprenda lo que usted debe de guardar. No obedezca mandamientos de hombre, obedezca los mandamientos de Dios. Así es, hermana. Oye, mi hermana, pero ¿cuándo, en qué momento de la historia el cristianismo se involucra o se hace esa fusión, esa mezcla con las fiestas celebradas por la Iglesia Católica? Más o menos, ¿cuándo comienza esa fusión, ese matrimonio, por así decirlo? Este matrimonio comienza en el 325 después de Cristo, porque usted sabe que Papa tampoco fue Pedro el primer Papa, lo hemos hablado muchas veces. Pablo estuvo en Roma, pero Pedro no, jamás. Pedro estaba predicando en Babilonia cuando ellos dicen que murió martirizado por Nerón, cuando Nerón se había muerto 4 años antes que Pedro. Entonces no quedó duda alguna, porque fue demostrado bíblicamente y con la palabra, precisamente de la Biblia, en la Biblia, y lo sacamos en la pantalla de la televisora para que vieran la Biblia diciendo dónde estaba Pedro y a quién le escribía Pedro de Babilonia en el año que ellos piensan que ya estaba más que muerto. Bueno, todo esto yo no sé cómo se les ha escapado, pero se les ha escapado. Resulta en el 325 después de Cristo, después de Yeshua HaMashiach, a Constantino el Grande le pareció bien juntar el cristianismo con el paganismo. ¿Para qué? Para quedar bien con los paganos. Él le rendía culto a Mitra, hermano. Entonces, todo lo que tuviera que ver con los que le rendían culto pagano a Mitra, que era el dios Sol, lo juntó con los paganos. Entonces puso a Jesús como el sol de justicia. ¿Me explico? Agarró todo lo pagano y lo hizo cristiano. Entonces lo hizo cristiano, pero católico. Cuando Lutero en el siglo XVI se levanta y forma prácticamente la reforma, el protestantismo que le llamamos, él y los calvinistas, posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que sucede de esos 400 años para acá? Vamos a decirle 400 años, como que si estuviéramos en el 2000, entonces son un poquito más, 430 años, algo así, 430 años. ¿Qué es lo que sucede? Que todo lo pagano que tenía la Iglesia Católica lo toman los cristianos a través de Lutero. No hubo un hasta aquí, se continuó con la misa, se continuó con todo. Lo único que hizo Lutero, que dicho sea de paso, fue un hombre antisemita que odiaba a los judíos, que tiene su manifiesto luterano, y oigan bien los luteranos, vean a quién siguen, un hombre que tenía un odio en el corazón para el pueblo de Dios. No sé cómo se llamaba, cristiano, y ese es el fundador del cristianismo, prácticamente del protestantismo, y de todas las iglesias evangélicas que hay en el planeta Tierra, porque de allí salieron, de ese protestantismo. Imagínense nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Constantino? En 325 hace su gran concilio de Nicea, deciden que 1000 cosas, de todo lo que tiene que celebrar la Iglesia Católica, y cambian todas las fiestas y las mezclan para que quedar bien con los paganos y con los cristianos. Como le dije, es un sincretismo religioso, una mezcla, una especie de sancocho donde lleva usted de todo. Entonces eso nos lo pasaron a los cristianos en un momento dado, y celebramos, los primeros cristianos no celebraban el domingo, y nosotros tenemos que estar celebrando el domingo obedeciendo a la Iglesia Católica. Hace días vi un programa de televisión, hermanos, que hubiera sido bueno que lo vieran. Un pastor, un sacerdote católico y un judío. El pastor cristiano empezó a decir que los católicos, esto y aquello y lo demás allá, y entonces el sacerdote católico se volteó y le dijo, bueno, ¿por qué se quejan tanto y ustedes no han hecho nada? Ustedes obedecen en todo a la Iglesia Católica, menos al Papa y a la Virgen. Así es que se lo dejó calladito al pastor, imagínense. Y el pastor no quedó más que... Y entonces el judío habló y le dijo, y ustedes no obedecen a nadie, porque el Antiguo Testamento, que es lo que creó el Eterno, no le hacen caso. Solo le hacen caso para el diezmo, pero nada más. El Antiguo Testamento solo lo abren para hablar del diezmo, pero no hablan de otra cosa, no hablan de las fiestas, no hablan de las cosas que el Eterno dejó hecho. Y el judío cayó al católico. Así es que busque su raíz, hermano. Las raíces son judías. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, no romanos. Una vez más les digo, sálganse de Roma y regresen a Jerusalén, donde pasó su vida entera
ese Yeshua HaMashiach, que dio la vida por usted y por mí. Hermana, vamos a dejar claros que nosotros amamos a los católicos y que queremos mucho a los que van a las iglesias, y este programa es únicamente para darles a conocer la verdad, la verdad que está contenida en la Biblia, y los invitamos simplemente a que lean la Biblia, porque me tengo una amiga que es católica y me dice que todos los jueves va al Santísimo y me habla de la Virgen, pero habla de una Virgen que es una Virgen nicaragüense. Y yo le dije, ¿y ya leíste Éxodo 25? ¿Y qué es eso?, me dijo. ¿No sabes qué es un Éxodo? No le han enseñado en la iglesia qué es el Éxodo, los libros de la Biblia. ¿Han visto algo? No, me dice, no. Total que parece ser de que no leen la Biblia, y los sacerdotes como que no los instan, no los motivan a que lean la Biblia. Porque conocerían la verdad y serían verdaderamente libres. Leyendo el Antiguo Testamento, las personas cuando conocen Torah cambia la vida. La Torah son los 5 libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hermano. Si la persona leyera esos 5 libros y entendiera el plan que Dios nos dejó, no de leyes, sino de amor para nuestra vida, otro mundo sería. Pero eso se ha encargado el mismo demonio, el mismo Satanás, vestido como ángel de luz, muy de blanco y muy así, muy lindo, de presentar que eso ya pasó. Hasta el nombre que le puso la Iglesia Católica en la Biblia, Antiguo Testamento. Cada vez que a usted le dicen antiguo, piensa en algo viejo, en algo que ya no se usa. Tengo que decirles a los padres de familia, usted varón es el sacerdote de su hogar. Usted varón es la cabeza de su hogar. Usted tiene que cuidar a sus hijos y devolvérselos al Creador que se los dio. Realmente vean Samuel 2:23 y Samuel 3 del 13 al 18. Allí hay algo que sucede tremendo con Elí y los hijos de Elí. Elí no les estorbó el camino a sus hijos, los solapó, les dejó hacer lo que quisieron y murieron. Hermano, qué cosa más tremenda es eso. Tenemos que ser una escuela de instrucción en el hogar, no una escuela dictatorial donde se hace lo que yo digo porque yo soy el papá, yo soy el hombre y aquí se hace lo que yo digo. No, con amor, hermano, enséñele a sus hijos la verdad, porque la verdad es lo único que le va a hacer libre verdaderamente. Le pido en estos días tan difíciles que está viviendo el mundo, que usted sea verdaderamente la cabeza del hogar, pero no para que le sirvan, sino para servir en el cuidado de sus hijos, que mucho lo necesitan. Por favor, hermanos, busquemos al Señor, tengamos discernimiento. Halloween no es más que otro engaño del enemigo, que en vez de ponerle Halloween, le cambió a Viento Santo, Halloween, para hacer caer aún a los escogidos, aún a los que están separados, aún a los que quieren caminar con el Eterno, está engañándole. Esta es una fiesta de origen celta, pagana, que viene de la tradición romana, que viene de la parte de la cosecha, en honor a Pomona, la diosa de los árboles frutales. Cristianizaron esto, pero nosotros no tenemos por qué estar allí. Apártense, dice. Yo no le pido a mi Padre, dice, que los quite del mundo, pero sí que los aparte del mal. Esta es una cita bíblica bien real, hermano. Masivamente empezó esta fiesta en 1921, aquí en Minnesota, fue la primera en Estados Unidos, y se ha internacionalizado, pero yo le pido a todas las congregaciones, a los pastores que alguno esté escuchando este programa, y a los padres de familia que verdaderamente amen a sus hijos, que no los dejen salir, que no los vistan de horror, que no los pinten, solo por estar a la moda por un día, se los entregan a Satanás. Qué cosa más terrible, luchar por un hijo, darle educación, amarlo y entregarlo al diablo. Póngaselo a Dios, póngase a orar con ellos por todos esos niños que andan pidiendo, que no tienen quien les aclare en su mente qué es lo que están haciendo y a dónde están siendo arrastrados. ¿Y qué podrían hacer los pastores o qué aconseja usted para contrarrestar esta influencia de estas de estas tradiciones inculcadas por la Iglesia Católica, hermana? Pues en primer lugar que se lo digan al pueblo, que le hablen al pueblo con la verdad, que le digan el origen de todo esto, como lo hablamos la semana pasada de la Navidad, que tampoco lo hablan, hablamos del Halloween, que tampoco lo hablan. La Iglesia cristiana vive celebrando un montón de fiestas que no son ordenadas por Dios, y las ordenadas por Dios las hace a un lado.
Así es, hermana. Realmente yo le diría a los pastores que estas son las cosas que tenemos que hablar, no tanto hablar de la siembra y la cosecha, sino de la fiesta de las cosechas en honor a Pomona, que es parte de lo que entra en el Halloween. Imagínense, en vez de Halloween que le han puesto los cristianos. Hermana, ya que estamos hablando sobre estas tradiciones de celebraciones y estas fechas que estamos ya apegadas a ellas, me gustaría también aprovechar para preguntarle hasta dónde está correcto que entonces estemos celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Hay en las Sagradas Escrituras alguna instrucción al respecto? Definitivamente no hay ni un solo vestigio de que se deba de celebrar, ni fue hablado, ni fue recomendado, ni fue dicho que si se hiciera. La respuesta es no, realmente es no. En Latinoamérica realmente la costumbre es joven porque data de la conquista y hasta hace solamente 2 siglos y fracción, con 200 años atrás se empezó a manejar la Navidad como hoy, ¿verdad? Entonces, ¿los apóstoles nunca celebraron el cumpleaños de Jesucristo, sierva? Los apóstoles jamás celebraron Navidad y fueron los depositarios directos, ¿verdad?, de las palabras. Ellos caminaron con Yeshua. La iglesia primitiva debía de estar celebrando esta fiesta porque ellos eran los que habían heredado, ellos son los que heredaron la palabra de Dios, habían caminado con Jesús, eran los más inmediatos a obedecer sus mandatos. Celebraba la Navidad de la primera iglesia. No hay un solo vestigio en la Biblia, hermano, porque Jesús no ordena celebrar su cumpleaños ni su nacimiento, sino su muerte. Y esto sí se celebraba con la veneración en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, y todo porque estaba escrito. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19, para los hermanos que toman nota, Lucas 22:19 dice, así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. También lo dejó escrito el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios 11:26. Así es que, hermanos, más claro ni el agua. Ustedes se preguntan, ¿por qué todo Génesis nos informa del día que murieron Adán con 930 años? ¿Por qué murió Set a los 912? Siempre nos decían, y murió Noé, y murió Lamec, y murió Matusalén. Sin embargo, desconocemos la fecha en que nacieron ni Adán, ni Matusalén, ni Lamec, ni Set. Luego sigue con Abraham, Isaac y Jacob, y nunca vemos un solo cumpleaños ni que celebraban que nacieron Jacob y Esaú y que hicieron una fiesta. Materialmente eso no existe, hermano, porque bien claro lo decía Eclesiastés 7:1, que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Por lo tanto, mientras el Señor Jesucristo no venga por segunda vez a juzgar al pueblo cristiano, celebraremos la cena del Señor, porque esa sí es una orden. Es motivo para anunciar su muerte y su resurrección. Su nacimiento no es motivo. Acuérdese que Él vino a morir en el madero porque vino a salvar al pueblo de sus pecados. Sí, hermana. Bueno, hermana, pues entonces aquí viene una pregunta muy importante. ¿Quién, dónde, cuándo y por qué puso esta fecha para esta celebración y obligó a celebrarla? Todo tiene su origen. Esta celebración, hermano, parte del 345 con el Papa Julio I, que posteriormente el obispo Liberio de Roma ordenó que el 25 de diciembre se celebrara como el día del nacimiento de Cristo. Eso está dicho en la Enciclopedia Católica y en la Enciclopedia World Books, de 1907, volumen 5, página 611, para el que quiera revisarlo, porque yo solamente lo hago, pero quisiera que ustedes buscaran en enciclopedia, buscaran en todos lados donde se les alcance. Ahora tenemos la ventaja de buscarlo hasta por internet. Ponga Enciclopedia World Books y entonces ahí va a encontrar usted lo que acabo de decir. La Biblia no dice esto, pero el hombre no solo inventó la fecha, sino que nos obligó a celebrarlo, hermano. Obligó al pueblo a celebrarlo. Y yo digo una cosa, tendría un propósito, la realidad es que sí. Ajá. Ese día ya lo observaba la Roma pagana, era el 25 de diciembre, la antigua fiesta del solsticio de invierno.
la fiesta de Saturno o Saturnalia, que data de la tradición babilónica y que recordaba esencialmente a Mitra, el dios Sol, en el día de su nacimiento. Fíjese qué tremendo. Mezclar a Mitra, Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules, Tamuz, hijo de Nimrod, que habían nacido en la misma época invernal, conocida hoy día como Navidad. Por supuesto que esos días de fiesta se celebraban de manera degenerada, inmoral, con borracheras, con orgías. Fue siempre una celebración que desprestigió a Roma desde los primeros siglos. De ahí nació la idea de unir el nacimiento de esos dioses con minúsculas, hechos por el hombre, al nacimiento de Yeshua. Herencia que padecemos hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy padecemos esa herencia. Terrible. Si las personas supieran que no celebran Navidad sino Saturnalia, yo le diría a los que me dicen feliz Navidad, yo le diría infeliz Saturnalia, porque ahorita la gente está preocupada más en lo que va a dar de cenar, va a comprar, va a vestir, va a andar, va a necesitar, va a tener invitados, va a hacer toda una serie de cosas por agradar exclusivamente al hombre, porque al Señor le dan 5 minutos a la hora que, según esto, lo ponen sobre un nacimiento que es otra abominación al Eterno, y creen que con esos minutos que ponen a la figura ya ellos están bien. Hermana, ¿en qué año fue que celebraban esos dioses y que la mezclaron con...? Bueno, los dioses vienen desde la antigüedad, desde la antigua Babilonia. Sí. Pero en el 354 después de Cristo, el obispo Liberio de Roma ordenó que el 25 de diciembre se celebrara como día de nacimiento de Cristo. Oliverio, no solo inventó el día, el año, sino que lo mezcló como todo. Hermano, a mí me llamaba la atención, fíjese que allá en México, abajo de la Catedral Metropolitana de México, en el Zócalo, pusieron la catedral y usted baja, porque ya se puede bajar abajo del Zócalo, debajo, porque ahí pasa un metro. Y ahí se encontraron los vestigios de las pirámides y de todo. Siempre la Iglesia Católica sobre algo construye algo católico, como para decir aquí ya esto no está más y se hunde esta civilización, algo así. Entonces pasó aquí, porque realmente a los que se celebraba era Mitra, a Baco, a Adonis, a Horus, a Osiris, a Júpiter, a Hércules, a Tamuz. A ellos era la fiesta. La Babilonia tenía la fiesta Saturno como característica, era el libertinaje andando. Primero, la verdad es que ellos no podían quitar este culto al sol. Entonces el Papa Julio I decidió decir, bueno, ya que no lo podemos, vamos a cristianizarlo. Lo mismo que hicieron con las pirámides allá en México. Estos indios no se dejan, pues vamos a ponerles la catedral encima. Sí, es una cosa muy muy curiosa cómo se evangelizó con un sistema muy diferente al que Cristo usaba. Háblenos un poquito más sobre esa fiesta Saturnalia, hermana. En Babilonia esta fiesta Saturno tenía como característica, les dije, el libertinaje y la borrachera. Pronto pasó a Roma. Todo esto lo absorbió Grecia. Entonces, primeramente, que Roma fue una cultura que fue pagana siempre, porque ella tenía a los dioses grecorromanos que eran de Grecia y de Roma, no solo los de ella, sino también los de Grecia. Primeramente usaban, como les dije, les voy a dar un libro, el libro El hombre y sus dioses, en la página 201, que nos habla de Babilonia, que durante una noche se desarrolló un árbol verde, que era un tronco muerto, que de allí nació el dios Sol, que se llamaba Nimrod, el padre de Tamuz. Este era un tronco seco, y reencarnaba a Tamuz como árbol verde, cuando su madre Semiramis lo daba a luz esa noche. Quiero decirles, hermana, que para evitar esos festejos paganos fue que este Papa Julio I, en ese año, dijo, no, vamos a cambiarlo, vamos a poner a Jesús allí. Y esa fue la razón por la cual nosotros ahora tenemos Navidad. ¿Se menciona la palabra Navidad en las Escrituras, hermana? Definitivamente no, hermana. ¿Y la natividad, hermana? Bueno, la natividad sí, pero se dice nativitatem, era en latín, nativitatem, que significa natividad. En todo caso deberían de decir las personas feliz natividad, pero no, dicen Navidad porque hicieron un apócope de Navidad, y realmente ni la palabra Navidad existe, ni está en ninguna parte. Okay. Entonces, todo es ficticio. Si las personas que me están escuchando supieran
verdaderamente y les interesara buscar, se darían cuenta de que eso es lo que pasa. Hermana, tal como usted lo acaba de señalar, el 25 de diciembre se celebraba esa fiesta Saturnalia y es la que designaron o mezclaron para el nacimiento del Señor Jesucristo. Y ha sido cuestionado porque no había nieve, no había clima demasiado frío, tal como lo señalan. Encontramos en la Biblia la fecha aproximada en que nació realmente el Redentor del mundo, Yeshua HaMashiach, ¿sierva? Lo tenemos en la Biblia, hermano, lo tenemos en la Biblia. Lo que pasa es que no, las personas dicen, no tenemos fecha, por eso estamos siguiendo, porque yo a algunas personas, inclusive a 3 pastores a lo largo de este tiempo aquí en Miami, le he dado este estudio completo. Se los he dado en su propia mano para que ellos lo estudien, lo vean y lo lean. Uno de ellos lo repitió hace un año y le dijo a la congregación que Jesús no nació en diciembre, que lo que celebramos pues es una fiesta, pero que no es. Me dio tanto gozo en mi corazón porque realmente los otros lo rompieron así de fácil. ¿Por qué? Porque no quieren aprender tampoco, ni quieren leer, ni quieren decirle al pueblo las cosas, porque es más bonito tener la iglesia llena de foquitos cuando Jesús es la luz del mundo. ¿Para qué quiero un triste foquito yo de colores encendiéndose y apagándose cuando yo tengo la luz eterna de Cristo en mi corazón? Así es, eterna, una luz celestial por dentro. ¿Para qué quiero foquitos? ¿Para qué quiero adornitos? Quiero decirles que los paganos romanos eran los que ponían esos musgos y esas coronas y esas cosas. No es por nada, pero la verdad es esa. Vamos entonces a ver qué dice la Biblia con exactitud, hermano, para que no nos engañen. Lucas 2:8 habla que el ángel que hizo el anuncio a los pastores que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, pero sabemos que aún hasta el día de hoy en Israel los pastores no estaban fuera de su rebaño porque hacía tal frío, solo son 2 veces al año los que llueve y nosotros no podían tener a los borreguitos, a las ovejitas fuera de su corral. Entonces esto nos da el primer indicio, como ya lo había dicho el hermano Herdy. Ahora, nosotros tenemos el calendario hebreo y el calendario gregoriano. Yo les mandé a muchas personas esta semana el calendario hebreo junto con el calendario gregoriano adentro para que podamos seguir exactamente lo que vamos a hablar. Primer punto, Juan el Bautista, estamos hablando, hermano, del Antiguo Testamento. Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Todo mundo sabe que Juan el Bautista lo encontramos en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. Pero vamos a ver dónde está el libro primero de Crónicas 24:10. Allí bien claro dice que Zacarías pertenecía a la orden de Abías. Zacarías pertenecía, se lo voy a leer. Cuando vemos al padre de Juan el Bautista, Zacarías, ministrando en el templo, la sucesión del sacerdote Aarón, el Evangelio cuenta que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Lucas 1:5. La clase de Abías, por el libro de Crónica, podemos ver que le tocaba el turno en la 8ª casa, 8ª suerte, 8ª quincena, en el mes hebreo de Tamuz. El Evangelio continúa el relato, y ya cumplidos los días del ministerio de Zacarías, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió a su mujer Elizabeth. Lucas 1:23 y 24. Podemos advertir que Juan fue concebido en el mes de Ab, la 2ª quincena de julio actualmente. Contando 9 meses de gestación, Juan nace en el mes de Nisan. Los que tienen su calendario vayan siguiéndolo. Al comienzo de la primavera, marzo y abril. El primer mes de Nisan es el primer mes del año judío. La Escritura dice que María concibe a Jesús 6 meses después de la concepción de Juan. Es decir, que María concibe a Jesús en el mes de Tebet. Y aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella. Lucas 1:36. Más claro, solo el agua, solo es ir leyendo, hermano, pero no sabemos leer o no sé qué pasa o no nos gusta. Entonces, si Jesús es concebido 6 meses después que Juan, contando los 9 meses de gestación, el calendario nos dice que Jesús nació en el mes de Tisri. El nombre antiguo de este mes es Etaim en arameo. O sea que al final de septiembre y primera quincena de octubre. O sea que el Señor no nació en invierno, sino en otoño, porque aún en otoño los pastores tenían que darle de comer a sus ovejas y estaban afuera. Esa es la razón
por la cual el Señor Jesucristo, dentro de la Biblia, no nació en ningún 25 de diciembre, sino que nació en la época de otoño, entre septiembre y la primera quincena de octubre, al fin de septiembre y la primera quincena de octubre, hermano. Entonces, no tenemos una fecha específica, un día del nacimiento allí en la Biblia, hermana. No, porque los días, acuérdese, hermano, como el Señor ya conocía nuestro corazón y el Eterno también, sabía que íbamos a hacer un día de fiestas. Y Él, como no le gusta eso, no, a Él no le agradan las fiestas, no le agradan las fiestas. Mire, la fiesta que hizo Herodes, donde bailó su hija Herodías, acabó cortándole la cabeza a Juan el Bautista. Las dos únicas fiestas de cumpleaños que aparecen en la Biblia terminan trágicamente. Usted no ve celebrando fiestas de cumpleaños a nadie. Y ya sé que me van a decir que si yo, ¿por qué no creo? Porque, señores, dice la palabra que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cómo ve? Antiguamente al que moría y había hecho una vida recta y todo, se le hacían grandes homenajes, ¿verdad? Por la vida que había llevado. Pero un bebecito que acaba de nacer, ¿qué? Si no sabemos cómo va a estar la cosa. Acuérdese que nosotros vamos a la presencia del Señor, que no somos eternos, que vamos a estar algún día en su presencia. Entonces el día de la muerte nos acerca más a Él, que es nuestra función, regresar al que nos dio la vida. Mi pregunta es, ¿qué celebra usted, Saturnalia o Navidad? O la Natividad, porque la Saturnalia es la pagana. Y esto fue bastante hecho para poner a Yeshua Yamashiach, al Mesías, al que vino a salvarlo, usted, a mí y a todos mis hermanos, ponerlo dentro de un contexto de dioses falsos, dioses con minúscula, que se celebraban ya en la antigua Babilonia, en la Roma pagana y en Grecia.